Me parece importante comenzar esta intervención hablando sobre la necesidad de que en el razonamiento jurídico se incorpore como un instrumento más de disección de los hechos y de disección de la norma la perspectiva de género. La perspectiva de género en derecho penal nos va a servir, por tanto, para poder abarcar todos los matices, todos los perfiles de esta realidad plural, esta realidad civilina, esta realidad que se mueve entre pliegues y, en definitiva, esta realidad que en principio solamente conocen la víctima y el agresor. De tal manera que si no incorporamos desde fuera esta perspectiva de género, difícilmente vamos a poder acercarnos a esos perfiles que, como les digo, son los que nos pone de manifiesto el fenómeno de la violencia de género. Esta labor de la interpretación de la violencia de género desde el punto de vista del género es una tarea que le corresponde en primer lugar al legislador. Nuestro legislador en España, con una ley orgánica 1/2004 de protección integral frente a la violencia de género a la que ya se ha hecho referencia, y con una ley orgánica de igualdad del año 2007, creo que nadie puede decir que se trate de un legislador sospechoso de discriminar a las mujeres. Es más, creo que el propio ordenamiento jurídico español es, en definitiva, un espejo donde se han mirado otros muchos ordenamientos jurídicos que han intentado poner fin o controlar de alguna manera la violencia de género conocida y la violencia de género desconocida. Sin embargo, a mí me suscita un poco más de inseguridad esta interpretación del derecho desde el punto de vista del género practicada por nuestros tribunales, ¿verdad? Porque hay muchas veces, por las sentencias que hemos ido conociendo, pues que nuestros tribunales han desconocido esta variable que nos sirve para diseccionar la realidad, que son las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, y por tanto han terminado haciendo públicas sentencias que, más que hacer justicia, son un juego de malabares, en el sentido de que serán sentencias técnicamente correctas, pero lo que hay es un pacto entre señoras y caballeros en virtud del cual se ha previamente asegurado una calificación jurídica, como es el caso de la sentencia a la que me refería anteriormente, y luego, después de haber decidido aquí no hay violación, hay abusos, después de haber tomado esa decisión, entonces se han descrito los hechos probados en esa sentencia. En el ámbito todavía del derecho penal, fíjense ustedes, es importante esta perspectiva de género, ¿no? Esta perspectiva que hoy día las mujeres requieren que la justicia tenga en consideración. Por ejemplo, sin ir más lejos, una mujer en su casa que no haga nada por evitar que su compañero sentimental agreda sexualmente a sus hijos o a sus hijas, podemos decir, si no hace nada, es que ella es coautora o cooperadora necesaria, según nos pongamos más técnico o menos técnico, ¿verdad? Que no lo vamos a hacer esta tarde, va a ser cooperadora necesaria o coautora del autor. Pues precisamente porque sabiendo que el menor o la menor está en esas circunstancias, no ha hecho nada para evitarlo. Bueno, desde el punto de vista de la teoría del derecho penal de género, tendremos que analizar no solamente el comportamiento omisivo, sino tendremos que analizar si esa mujer había podido actuar de otra manera. ¿En qué sentido? Pues que probablemente ella también sea víctima de la violencia de género que ejerce ese sujeto. Esta teoría del delito y de la pena de género nos permite, por ejemplo, acercarnos al ámbito de la violencia callejera, tan lamentablemente de actualidad, y, en cierta medida, rechazar que sea una práctica común dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Muchas veces, muchas personas, muchas mujeres de determinadas características van por la calle y terminan recibiendo un insulto, un grito por parte de una persona que está trabajando en la vía pública. No podemos recurrir, por favor, a la adecuación social como causa que excluye la tipicidad de un comportamiento, porque le estaremos haciendo un flaco favor a esas y a todas las víctimas de la violencia de género. Y así podríamos seguir poniendo ejemplos, uno más, y sigo con mi exposición. Un ejemplo más podría ser, ¿cabe o no cabe la legítima defensa de la mujer maltratada que un día decide poner fin a la violencia en su familia, causando la muerte o lesiones graves de su agresor? En aquellos casos en los que la víctima actúe violentamente, la víctima del maltrato, quiero decir ahora autora de lesiones, homicidio,
actúe de forma desconectada con una agresión? Pues evidentemente si entendemos que esa mujer, si obviamos el marco de la violencia doméstica constante, incesante que sufre esta mujer, no podremos aplicarle la legítima defensa, que exige una agresión ilegítima como primer elemento. Pero si tenemos en cuenta las características de la violencia doméstica, sin duda alguna una mujer víctima de esta clase de violencia es víctima todos los días desde que empieza la violencia sistemática hasta que acaba, con independencia de que los golpes o los insultos se los lleve los lunes, los miércoles y los viernes. El resto de días de la semana también está siendo víctima de este tipo de comportamiento y por tanto cabría admitir, ¿por qué no?, la legítima defensa de la víctima. En el ámbito del derecho procesal penal, no nos olvidemos del instrumento, desde mi punto de vista, importantísimo en la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género, porque en algunos momentos hemos discutido si un código penal puede olvidarse del agresor y centrarse directamente en la víctima del delito. Bueno, yo no voy a entrar en ese momento en este tema porque no es el que me preocupa. Lo que sí tengo claro es que el derecho procesal, esas medidas cautelares que adopta, la orden de alejamiento, esa prisión provisional, tienen que tener en consideración siempre y en todo caso la seguridad de la víctima. Si se enfoca desde esta perspectiva del derecho penal de género, no cabría por tanto admitir otro tipo de finalidades, ¿no? Que la prisión provisional, por ejemplo, cumpliera otra finalidad, ¿no? Yo creo que es necesaria tener en consideración, más allá de ese concepto defenestrado de alarma social, la seguridad de la víctima, que sea el ombligo de todas las decisiones que se adopten en el ámbito del proceso penal, ¿no? Les estoy diciendo que es necesario incorporar esta perspectiva de género a la teoría del delito, ¿verdad?, para comprender la realidad de los hechos, pero también me planteo algo que ya se ha oído esta tarde aquí. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes cómo valoramos en el ámbito del Código Penal la incidencia del consumo de alcohol en la víctima y en el agresor. Desde el punto de vista del agresor que ha consumido sustancias alcohólicas, ¿verdad?, ha bebido alcohol, decimos, este sujeto puede estar exento de responsabilidad criminal por una parte y por otra parte, si no llega a la exención, podremos atenuarle la pena. ¿Saben ustedes cuando analizamos el comportamiento de la víctima y el consumo de alcohol? ¿Qué vamos a decir desde el punto de vista del derecho penal? Bueno, si la víctima ha consumido alcohol, probablemente haya llevado a cabo un acto de autopuesta en peligro. Autopuesta en peligro que haya contribuido, 1, a la generación del hecho delictivo, 2, a ampliar el daño que ella recibe. Bien, esto sería un razonamiento puro y duro penal, sin tener en consideración variables de género. Desde el punto de vista de la perspectiva de género, sí me parece importante que la sociedad tenga en consideración que, aunque técnicamente hablando la ingesta de alcohol por parte de la víctima suponga una autopuesta en peligro que determine una rebaja de la pena del autor, hasta ahí queda. Lo que no podemos hacer es culpabilizar a la víctima porque estaba bajo los efectos del alcohol, que es el paso civilino que en estos momentos se está dando. Pasar del reproche penal al reproche social que están sufriendo nuestras víctimas. Bueno, pues como les decía, creo que esta teoría del género en derecho penal nos va a permitir una cuestión a la que me voy a dedicar el resto del tiempo de la tarde, ¿no? Que es la de la necesidad de evitar la revictimización, que será el título de mi intervención, y a ello quiero centrarme en este momento. Yo les decía hace un ratito pues que lamentablemente estamos enfrentándonos a un fenómeno cultural que se produce en todas las partes del planeta, ¿verdad?, que no hay ordenamiento jurídico, y mira que hay diferencias entre uno y otro, que haya acertado con el modelo a seguir para luchar contra esa violencia de género, y por tanto el hecho de que se trate de un fenómeno criminal deslocalizado, se produce en cualquier lugar del planeta, como les decía, determina que haya organismos internacionales que hayan prestado una especial atención a este fenómeno. En particular, siempre, ¿verdad?, cómo no, desde el año 1995 cualquier estudio que se preste sobre la violencia de género tiene que partir de la Convención de Naciones Unidas de 1995, que nos definió la violencia sobre la mujer como todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño de naturaleza física, sexual, psicológica, incluyendo las amenazas, la coerción, o la privación arbitraria de libertad
para las mujeres, ya se produzca en la vida pública o en la vida privada. Fíjense, por favor, en la diapositiva cómo lo sexista y lo sexual aparece doblemente. Porque, en primer lugar, la definición de Naciones Unidas hace referencia a este comportamiento sexista desde el punto de vista de la finalidad del autor, es decir, se trata en todo caso de actos de discriminación que en particular puede causar daños de naturaleza sexual, reconduciéndome ya a el tema que en particular se me había encomendado esta mañana o esta tarde. La Convención de Estambul del año 2011 también define la violencia contra las mujeres, ya presta la atención más que en el móvil sexista, en el móvil de discriminación por razón de género. Y hay un dato muy interesante que quizás ha pasado un poco desapercibido para la opinión pública española y para los juristas y las juristas de este país. Y es que esta convención del Consejo de Europa del año 2011 define la violencia sexual poniendo fundamentalmente el énfasis en la falta de consentimiento de la víctima. ¿Ok? Más que puntualizar los concretos actos de contenido sexual que deben ser castigados penalmente, creo que en el ámbito del Convenio de Estambul lo más importante es que se deja claro que es un acto de violencia sexual aquel que se realiza sin el consentimiento de la víctima. Bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este ámbito es en el que nos movemos, ¿no? Es en el que se mueve nuestro ordenamiento jurídico, con una definición de violencia de género en nuestra ley integral, en que de nuevo vuelve a hablar de esa manifestación de discriminación, ese móvil sexista que causa un daño de carácter, entre otros, de naturaleza sexual a la víctima del delito, al margen ya de esa regulación en el artículo 1 de la ley integral. No nos olvidemos, por favor, de que tenemos una ley orgánica de igualdad del año 2007 que pone el acento específico sobre otra modalidad de violencia de género, que es la violencia de género en el trabajo, que se ha quedado fuera del artículo 1 de la ley integral, porque, como nos decían antes, ¿verdad?, se ha limitado exclusivamente al ámbito de las relaciones de pareja, siendo así que la Ley Orgánica de Igualdad nos define los conceptos de acoso sexual y nos define los conceptos de acoso sexista, incorporando una serie de mecanismos para luchar contra ambas modalidades de violencia. Fíjense en cualquier caso la cantidad de matices, costuras que tiene el fenómeno criminal al que nos estamos refiriendo. Todos estos matices determinan que al día de hoy el abordaje por parte de los operadores jurídicos tiene que ser muy atento. Por ejemplo, yo me plantearía, ¿no?, el derecho procesal debería, desde el punto de vista del derecho procesal, impedir, como ya hace el Estatuto de la Víctima en España, pero bueno, nuestros tribunales en algunos casos, yo creo que no se lo saben todavía del Estatuto de la Víctima, impedir que en el proceso se practiquen pruebas que no prueban los hechos, sino que prueba la personalidad o la forma de ser de la víctima. Por tanto, desde el punto de vista procesal sí que sería posible intentar evitar también esos actos, ¿no? Yo creo que estamos reflexionando entre todos y todas en este momento sobre el peso, la importancia que tenemos. Yo antes he dicho ante un medio de comunicación que creo que en la academia, las mujeres que trabajamos en la universidad nos hemos convertido en activistas. Vamos a ir ya a las manifestaciones con una pancarta, así es sencillo, ¿no? Porque nos hemos convertido en activistas de la lucha contra la violencia de género. Entonces, creo que como es un problema que nos afecta a todos, yo creo que sería importante poner en valor, y teniendo en cuenta que se trata de un seminario que organiza también el Colegio de Abogados, la necesidad de que por parte de los colegios de abogados se lleven a cabo estudios de retórica, de oratoria, de acuerdo, pero también de retórica y de oratoria que eviten, ¿no?, que eviten en cierta medida afirmaciones que estamos escuchando en los foros que no aportan nada, repito, a la investigación de los hechos principales, sino que se limitan a victimizar y a revictimizar a la víctima del delito, poniendo en valor, pues eso, que se había bebido más de la cuenta, de que qué hace una mujer sola a determinadas horas
por determinados lugares, porque en definitiva parece ser que el hecho más grave que puede cometer una mujer es vivir en libertad o intentar usar las calles con la misma libertad que la usan los hombres. Esta victimización o revictimización no es nueva. Tenemos la experiencia, tenemos la experiencia de los códigos del siglo XIX, los códigos del siglo XX, que han, más que protegido la libertad sexual de las mujeres, ¿saben qué han hecho? Han castigado a las mujeres que han ejercido su libertad sexual. Han castigado a la mujer que en el ejercicio de su libertad sexual mantenía una relación sexual. ¿A través de qué delito? Pues del delito de uxoricidio, el matar a la mujer sorprendida en acto de adulterio tenía una pena ridícula a lo largo de la historia. El delito de adulterio, el marido que no terminara matando a su mujer la condenaba hasta 10 años de soltura al tiempo que él quisiera, privada de libertad. Y los delitos contra la honestidad. Delitos contra la honestidad que estaban regulados de tal forma que hacían que el proceso penal en un momento dado se olvidara del hecho principal cometido y pusiera el foco de atención en palabras y en términos como eyaculación, penetración, provocación, en definitiva que le diera la vuelta al proceso penal focalizando el comportamiento de la víctima y olvidándose del comportamiento del autor. Y este puede ser el problema al que el día de hoy nos encontramos, ¿verdad? Que por una práctica procesal un tanto discutible, dejémoslo ahí, para probar los hechos cometidos por el autor, no recurrimos a la prueba de los hechos cometidos por el autor, sino que recurrimos a los hechos que ha cometido la víctima. Entonces se produce ese enfrentamiento, ¿verdad?, en sede judicial, en virtud del cual habrá muchas víctimas que, visto lo visto hace unos meses en la Audiencia Provincial de Navarra, víctimas de agresiones sexuales que hayan optado pues, por no interponer una denuncia por conductas que son ampliamente constitutivas. Llegamos ya, ¿no? Vamos a intentar, por tanto, sacar una conclusión de esta primera parte de mi intervención. Bueno, hemos visto cómo a lo largo de los siglos, de estos 2 siglos, nuestro Código Penal ha ido evolucionando en la línea, como no leo, ha ido evolucionando en la línea de ir evitando esos resquicios que tenía la ley que permitía que estas palabras, reitero, penetración, eyaculación, resistencia, pusieran de manifiesto que el verdadero comportamiento que se estaba sometiendo a juicio era el comportamiento de la víctima y no el comportamiento del autor. Entonces la cuestión es si esta sociedad moderna, en el año 2018, se siente ya lo suficientemente madura como para dar un paso más, y plantearse si podemos tolerar como sociedad que hechos como los que ocurrieron en Pamplona la noche de San Fermín del año 2016 puedan volver a repetirse a la vista del fallo que tenemos por delante. Bueno, este es el contenido de los delitos contra la libertad sexual de nuestro Código Penal, que distingue nuestro Código Penal, para quienes no estén acostumbrados al manejo del Código, distingue por una parte los delitos de agresión sexual, por otra parte el grupo de delitos de abusos sexuales y por otra parte el grupo de delitos de acoso sexual. ¿En qué consiste rápidamente cada una de estas figuras constitutivas de delitos? Ahí lo tienen, ¿no? Los delitos de agresión sexual son los más graves de todos los delitos contra la libertad sexual porque suponen un atentado contra la libertad sexual de la víctima llevado a cabo de forma violenta o intimidatoria. Los conceptos de violencia o intimidación son conceptos esenciales para comprender en qué consiste este delito de agresión sexual. El que con violencia o intimidación llevará a cabo un concreto acto de contenido sexual. Si no hay violencia o no hay intimidación, no hay agresión. Estaremos hablando de los abusos sexuales a los que nuestro Código Penal hace referencia en los artículos 181, 182 y 183, que se caracterizan por ser atentados contra la libertad sexual no violentos, que se llevan a cabo sin consentimiento de la víctima o con un consentimiento obtenido por el autor, prevaliéndose de una situación de superioridad, ya sea por la superioridad o por el parentesco o por el empleo de engaño que pueda haber ejercido entre la víctima del delito, el autor, sobre la víctima del delito. Y finalmente tenemos en nuestro Código Penal el delito de acoso sexual, ¿verdad? Una modalidad de acoso, una modalidad de violencia sexual específica
que se produce en el ámbito de las relaciones laborales, que tiene una intensidad muy distinta a las agresiones y abusos, hasta tal punto que es acoso sexual aquello que, no siendo abuso ni agresión sexual, supone un menoscabo de la libertad sexual de la víctima. Bueno, pues en la práctica judicial, ¿no? En la práctica judicial en España hemos ido avanzando considerablemente, sobre todo a la hora de identificar los elementos del delito de violación, ¿En qué consista esa violencia o intimidación instrumental para atentar contra para atentar contra la libertad sexual de la víctima? Fíjense, el primer cambio importante que ha evitado esa revictimización que yo reclamo desde aquí, que evitemos en todo caso, en todo lo que esté en nuestras manos, los medios de comunicación, con el tratamiento que le den a estos hechos, los colegios de abogados, en clase, ¿no? Cuando presentamos a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes casos prácticos de violencia sexual. Bueno, fíjense ustedes, lo más importante que hizo el ordenamiento jurídico español para luchar contra la revictimización fue, en el año 1995, sustituir la palabra fuerza por violencia. Hasta el día de hoy, que el artículo 179 de nuestro Código Penal castiga, y 178 al que con violencia o intimidación llevaré a cabo determinados actos de contenido sexual. Bueno, la sustitución del concepto de fuerza por violencia ha sido básica y esencial para evitar la revictimización. ¿En qué sentido? Bueno, pues fíjense ustedes, porque cuando nuestro código, nuestras leyes penales hablaban de fuerza, se entendía, nos equivocábamos directamente y parece que en vez de entender el elemento fuerza como un elemento que debía acompañar al acto sexual para que fuera constitutivo de violación, inmediatamente nos pasábamos a analizar el concepto de fuerza irresistible, exigiéndole a la víctima de una violación una defensa atroz de su honra, de su libertad sexual, en definitiva de los bienes jurídicos en juego. Simplemente el hecho de que se sustituyera la palabra fuerza por la palabra violencia ha suavizado considerablemente, hasta la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra del 20 de marzo del año 2018, hay que decirlo, ha ido suavizando considerablemente esos matices en virtud de los cuales nuestras leyes penales han permitido la revictimización de la víctima de una violación. La jurisprudencia, por ejemplo, ha dejado de exigir, yo me acuerdo siendo estudiante que leí una sentencia que me causó pánico, ¿no? Era un agresor que había privado de libertad a su víctima, la había metido en un coche, la había llevado a las afueras de la ciudad y con un alfilerito de costura se lo acercó al ojo y tú decides. Ya está. Y la víctima evidentemente ni se movió. El agresor consumó sus actos de contenido sexual. Evidentemente, para entender el concepto de intimidación no hace falta que el autor le diga o accedes carnalmente conmigo o te exploto el ojo. No hace falta, ¿verdad? Es que tenemos la víctima con la agujita aquí en el ojo. Hay que relativizar mucho estas cuestiones. Bueno, con el tiempo hemos pasado de sentencias que exigían ese grado de resistencia de la víctima a la agresión sexual a normalizar, ¿verdad? A normalizar que una víctima de una agresión sexual no tiene por qué morir en el intento, que una víctima de una agresión sexual puede optar, y desde el punto de vista de la psicología nos lo han explicado perfectamente, puede optar, o puede, no es que hay veces que no tiene ni posibilidad de optar, sino que se queda bloqueada, ¿verdad? Que se queda bloqueada, de tal manera que no va a impedir activamente la realización del acto de contenido sexual por parte del sujeto activo. Que una víctima esté bloqueada no significa que esté consintiendo. Una víctima está bloqueada y no está consintiendo. Esa es, a ver cómo lo hacemos, ¿verdad?, con esa lectura de la teoría del delito de género que he propuesto hace unos minutos para llegar a entender que una víctima que está bloqueada no puede consentir porque no tiene capacidad de determinarse en el ámbito de su libertad sexual. Un aspecto importante, me he remitido para hablarles de este tema al concepto de intimidación ambiental con una sentencia en nuestro Tribunal Supremo que es de 1998. Ustedes saben lo que hace 1998, 98, 2018...